Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Enrique Montiel. Habíamos estado analizando la situación política nacional a raíz de las declaraciones de Juan Cornejo, en la que aceptaba o promovía la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en una hipotética investidura de Rajoy, y había pedido la palabra a Manolo Gómez. No, yo ya brevemente, porque creo que vamos a tener después del domingo que viene pues mucho tiempo para seguir hablando de esto, seguramente meses, porque yo calculo que de aquí a unos meses no habrá congreso. El líder, va a haber un líder de la oposición en funciones, que es lo peor que le puede ocurrir a un partido que está en la oposición y que además no es parlamentario, y por tanto bastante complicado. Pero claro, dice Rafael, es que la teoría de la podemización del PSOE puede ser perjudicial, porque para más a la izquierda ya está el otro. Lo que pasa es que Podemos está, pero está Podemos, no me lo creo, aunque depende de los momentos, porque Podemos, el populismo no es la izquierda, Podemos ha pasado de el que el mejor presidente Zapatero a declararse Partido Socialdemócrata. Ahora parece que lo del Partido Socialdemócrata lo tiene en una suspensión de actividades, porque ha vuelto al grito de pelear, ¿no? Crear poder popular, grito de Salvador Allende, de mediados de los años 70. Es decir, que ahora pero va a tener que compartir esa oposición. Entonces va a haber un momento en el que va a haber una oposición que la representa Podemos, agudizando su estar en la oposición en ese sentido, y una oposición que podía haber existido del Partido Socialista, pero que yo creo que se le anula esa posibilidad de ser oposición una vez que permita el que Rajoy siga siendo presidente. Tú antes has hablado antes, Manolo, de que este tipo de cosas tiene como consecuencia que en el interior de del partido en España, digamos, en las provincias, en las ciudades, se va a producir un choque de trenes grande. Entonces yo, por ejemplo, si miro este choque anunciado por ti, en el caso de Cádiz, lo que veo es que tanto Marta Meléndez como Luis Ben, como los que están encabezando, digamos, la revuelta contra el susanismo y demás de lo mismo en Cádiz, son los que han perdido el Congreso Provincial, el Congreso Local, y están fuera de las instituciones. Eso está pasando en todas las provincias de España. Entonces, ¿quién está cabreado? ¿Y el motivo del cabreo es porque están fuera de las instituciones o porque han perdido? Porque ellos son los que han perdido los congresos locales, provinciales. Pero también como se hacen las cosas, Yo eso lo he vivido en el Partido Popular. Cuando hay situaciones como la que se ha hecho en este momento, que podrás estar de acuerdo o no, tú me decías antes, ¿no será que el propio secretario general se ha acabado su propia tumba? Bien. Pero, yo estoy convencido. Bien, pero ahora vamos al fenómeno. Vamos al fenómeno mediático. Hace 20 años, cuando llevábamos campañas electorales o en los partidos había que ser comunicados, era un tema muy distinto. Hoy el fenómeno mediático está absolutamente unido y además momentáneo. Y fijaros cómo cambia el fenómeno. Que yo he seguido las declaraciones del señor Correa y resulta que ha empezado a insultarle a la gente cuando llegaba a la sede judicial, cuando ya el tío se ha relajado y ha sido capaz de decir, oiga, ¿sabe usted que el AVE a la Meca fue su majestad el rey quien hizo la intermediación? Le quedará, acordaros, le quedará hablar, le quedará hablar de los Puyol, acordaros, que también. ¿Qué ocurre? Pero es que ayer ya decían que la gente le gritaba, tira de la manta, Paco, tira de la manta, ya no le insultaba, ya es tirando. Es decir, el fenómeno es tan importante hoy, vincular todo. Entonces, cuando tú hablas de militantes, hablas de votantes y después está ese fenómeno. Yo lo que siento... Claro, exactamente. Entonces, el militante del Partido Socialista está muy cabreado por las formas. Pero y eso puede tener... está fuera de la institución. Pero vamos a ver, está dentro, vamos a ver que aquí en Alianza Popular y Partido Popular en su día se ganaron los congresos y llegó en su momento, como no se podía ganar de manera democrática, y desde Madrid el nuevo señor Aznar hizo una gestora que yo te digo que desde aquel momento
no ha vuelto a levantar cabeza el Partido Popular en la provincia. Vamos a escuchar a Rafael, que lleva un rato sin hablar. Pero tú como experto en imagen, ¿cómo valoras tú el paseillo que se dieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por delante de la carrera de San Jerónimo hacia las Condes? Eso ¿cómo lo ves tú eso? Vamos a escuchar a Rafael. Yo creo que clarifica bastante, Manolo. Te lo comento a ti un poquito personalmente porque te has puesto en el PSOE y has hecho un análisis del espectro desde una posición. Y yo creo que clarifica mucho ponerse en la posición de Podemos. Y yo creo que se va clarificando el panorama. O sea, ¿qué es Podemos? Claro. ¿Qué es Podemos? ¿Y qué posición política ha tenido Podemos en el Congreso de los Diputados con relación al PSOE y con relación a la cal viva? A esos, tanto a los militantes del PSOE como a los dirigentes del PSOE. Claro, cuando tú te pones en esa posición y analizas Podemos, ve el componente soberanista tremendo que tiene Podemos, en unos porcentajes enormes. Es decir, el independentismo que ha usado a Podemos como caballo de Troya para tener un número de diputados que nunca hubiera soñado Podemos, la mezcla de los que quieren acercarse a la socialdemocracia, muchos de ellos que se han ido del PSOE viendo que era un partido que ya no respondía a sus expectativas y se han salido del PSOE y han entrado en Podemos, porque además de ser más moderno y más guay, pues es más de izquierda, más moderno y no tiene pasado. Hay un componente ahí también importante de Podemos. Es decir, que de los independentistas, los que proceden del PSOE y los anticapitalistas, y tú ves la naturaleza de Podemos, su composición y sus actuaciones, y llegas a la conclusión de, como esto es imposible que el PSOE pacte con esto, voy a seguir razonando. Y llegas ineludiblemente a la necesidad de la abstención con todas las derivadas negativas, tremendamente negativas, las que tú has dicho y más. Pero las que tú has dicho, Manolo, y más. Pero es que no hay otra. Es la menos mala, ¿no? ¿Qué es lo que yo lamento? ¿Qué es lo que yo lamento como una persona que me considero de izquierda? Pues que en este proceso Izquierda Unida haya prácticamente desaparecido, absorbida por Podemos, que el Partido Socialista está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque según ese razonamiento, la única posibilidad de entendimiento en este país es que se entiendan los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y eso hace desaparecer la razón de ser del Partido Socialista como alternativa. Que Podemos está situado en una crisis, porque cuando tú dices, ¿qué es Podemos? Podemos está todavía muchas cosas por definir. Si yo lo decía antes, si se declaraban socialdemócratas no hace mucho, si pensaban que y así se manifestaba en ese momento, porque aquí se ha mezclado esa lucha por la hegemonía dentro de la izquierda, y para eso se han declarado como socialdemócratas. Ahora llaman a la calle, a la calle como alternativa para diferenciarse del Partido Socialista, pero esa situación que a mí me apena, que a mí me apena, acabar trinchera. Que a mí me apena. El esquema lo ha visto y dicho acabar trinchera. Veo además también la situación del Partido Popular, que desde el poder seguramente llegará a una renovación y se perpetuará en el poder durante muchos años. Y una cosa, el fenómeno que hoy se plantea, sí, claro que no tiene por qué extrañarte, desaparecido el Partido Socialista como alternativa, y Podemos en una situación de radicalización. Es que ya tú dices, el PP va a tener vida eterna. No, pero es que eso depende de nosotros, de los votantes, ¿no? La derecha se irá perpetuando, porque cuando ha habido solo intento de que hubiese otro tipo de alternativa,
no solo han sido los partidos, han sido los poderes económicos y mediáticos los que han hecho lo posible porque eso no fuese, pero porque eso no llegase a concretar. Desde el año 70. Varias derechas se han sucedido. Enrique, y termino, empezó a y termino CDS, con una cosa. UCD, el PP, son varias derechas ciudadanas. Y termino con varias derechas se han sucedido, ¿no? Yo no creo que el PP sea eterno. Sinceramente lo creo. Sí, pero... Lo que hoy se demoniza en relación al posible entendimiento, porque eso traería un acercamiento con los independentistas, si el Partido Popular logra quedarse en una situación en la que la alternativa él vea que es bastante difícil, iniciará un proceso de acercamiento y de diálogo, porque es imprescindible, con los nacionalistas e independentistas. Manolo, lo aseguro así, mira, porque tiene que ser así. Manolo, y si no es así, no tendrá solución. Eso no significa uno de los que es un diálogo, importantes que tiene. ¿Qué es un diálogo, Manolo? Tu intervención. ¿Qué es un diálogo? Tu intervención y tu divergencia conmigo sería, permíteme que resuma, mal menor es que el PSOE fuera con Podemos. Y yo creo que es mal mayor irse con Podemos. Posiblemente. Es mal absoluto. Sí, seguramente. Y después lo del diálogo, Manolo, conviene. Cuando se habla de diálogo, conviene matizar muy bien eso, porque la gente cree que dialogar es que se ponen a hablar dos personas. Cuando una de las personas que dialoga dice, no, yo antes de hablar me tienes que dar el derecho de decidir. Pues a ver qué hago yo ahora que hablo contigo. ¿Por qué tiene el Partido Popular la presidencia del Congreso de los Diputados? Vamos a ver. ¿Quién lo ha votado? ¿Eso es diálogo, Manolo? ¿Quién lo ha votado? No, eso ha habido una confluencia de intereses concreto. ¿Así de inocente eres tú? Pero se juzgaba, se jugaba aquí el PP, se jugaba aquí el derecho de decidir, la independencia, tener la presidencia del Parlamento, la nación de naciones, en una de las situaciones más complicadas. ¿Qué se jugaba? Tú sabes el ¿Se papel. Jugaba No. En este caso concreto, tener la presidencia del Parlamento es clave. Tener la presidencia del Congreso de los Diputados es clave para el manejo de los tiempos en un proceso como este, en el que no se sabía cuándo hay que marcar la fecha, etcétera. Si yo pacto con otro grupo político, tengo 171 diputados en un pacto, con esos 171 exijo yo la presidencia del Parlamento. Yo en un momento dado, yo no sé si será un tema un poquito obsesivo mío, no sé si será una pequeña... Porque una pregunta igual que tú me hacías a mí, Rafael, transitoria. Una pregunta. ¿Qué es? ¿Tú crees que es posible una alternativa de izquierda en este país si no hay un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos? Bien, Manolo, yo creo, ya te digo que no sé si será una obsesión transitoria. Pero me lo preguntan, pregúntame a mí. ¿Qué es? A mí no me lo preguntan. Es que escribió un artículo con este título: España solo tiene un problema. Un problema. ¿El nacionalismo? El independentismo. Es decir, que eso no es un problema colateral o un problema derivado o un problema a negociar, es troncal. Y ese elemento troncal yo creo que es definitivo para plantearse posibles, no ya pactos, sino acercamientos a formaciones políticas, ¿no? Es que yo ese tema para mí es... Si os parece, vamos a cambiar de tema y vamos a algo un poco más... quizá pedestre, no lo sé. El jueves pasado, una comisión del Ayuntamiento de Cádiz, formada por todos los portavoces, el alcalde y la concejala de Fomento, fueron a Madrid a reunirse con el Ministerio de Hacienda para obtener de ellos, de los técnicos del Ministerio de Hacienda, los criterios por los cuales no había sido tenido en cuenta el proyecto de la ciudad de Cádiz a la hora del reparto de los fondos EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano, los fondos que provienen de la Unión Europea. Y ayer mismo, vía telemática, el Ayuntamiento de Cádiz presentó unas alegaciones, aunque ya el jueves fue informado el Ayuntamiento de que, dado el alto nivel de capacitación técnica de la comisión que había estudiado los proyectos, era bastante improbable que pudieran aprobarse esas alegaciones, y aparte que la misma orden que regulaba el acceso a esos fondos se decía que las alegaciones no podían complementar, llegado el caso, los proyectos, sino tendrían que ser solamente subsanación de errores. En todo caso, ya parece que después de la reunión de ayer del Consejo Rector, creo que se llama, de Instituto de Fomento y Empleo, ya se han puesto a pensar en la segunda fase de esos proyectos, que es casi la mitad de los fondos que tuvieron los primeros. Oye, pues hay una cosa muy sorprendente de esto que cuentan, ¿no? Es la foto de Madrid de toda esta familia delante del Ministerio. Quiere decir que hay vida
después del Tinel y después de la ¿cómo se llama esto? De los circuitos de seguridad para no contaminarse la izquierda de esta derecha repugnante que dicen los gallegos, porque allí estaban los de Ciudadanos y estaban los del PP, todos a una. Luego Cádiz, a partir de esa foto y a partir de ese hecho, puede acudir todos a una serie de asuntos que hay pendientes, no solamente el reloj que ponemos en marcha en este programa, ¿no?, sino otras muchas cosas que bueno, entonces no era verdad que es imposible llegar a acuerdos con el PP, ni el PP con el gobierno, y que bueno, que EDUSI es la prueba del algodón por el cual hay posibilidad de que haya acuerdo de las fuerzas políticas en bien de Cádiz, ¿no? Yo no creo que haya, yo me perdona, pero yo como las escenificaciones de este tipo me parecen que ya están hasta pasadas de moda. Bueno, se han ido todos. Sí, muy bien. Se ha ido todo, ¿no? Se ha ido todo. Podría haber ido solamente Kishi con exactamente, podría haber ido perfectamente, ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a la solidaridad y que eso sea una imagen inicial. Ha ido Romaní, que es uno de los duros de... Perfecto, pero yo creo que eso está basado, y además lo hemos visto, lo hemos leído, lo has escrito tú, lo hemos hablado en otros programas, en los que hemos trabajado con consultoras, sabemos perfectamente la dificultad que hay, eso tú incluso lo habías comentado en algún artículo, ¿no? Es decir, que yo creo que se ha vuelto a pagar la novatada, ellos han llegado, a prisa y corriendo, había un proyecto importante, y la foto y la escenificación, sí. ¿Sabes por qué se hace? Porque es dinero para Cádiz. Entonces, con el dinero no se juega. Entonces, es muy difícil que alguien... Sí, a lo mejor con otro... Ya, pero que a lo mejor es otro asunto y a lo mejor no van todos a Madrid. Es que todos quieren apuntarse que si se consiguen los 15 millones es de todos, no es de usted. Porque eso es muy infantil en política. Y así no hay cosas en Cádiz que hacer en que todos se pongan de acuerdo. Pero que es muy infantil en política y se sigue haciendo. Porque muchas veces, y los propios partidos... digamos tradicionales no han aprendido de los nuevos porque se siguen haciendo estrategias de comunicación de hace 20 años. A ver si ahora van todos a San Telmo para conseguir tiempo libre, el Olivillo, la cárcel, perfecto, y todas las muchas cosas que, al final, que vayan todos ahora a San Telmo también. Nos ha tocado, perdiendo esa capacidad económica para esos proyectos, pues nos ha tocado pues lo que estamos viendo en política, es decir, cada vez que hay unos equipos que llegan nuevos con unas circunstancias distintas unos de otros, pues te puede dar, oye, te puedes tener la suerte de que te pegues una zancadilla inicial con algo menor y resulta que en este caso ha sido con algo muy importante para los presupuestos. Yo, dos o tres cosillas que me han llamado la atención a lo largo de este proceso. La primera, la foto. Yo creo que esa foto podría haber salido muchísimo más barata si se hubiese hecho en el andén del tren de Cádiz, en el que los 5 partidos políticos se fotografían diciendo que hay unidad para que los 2 que tienen que ir, o el 1 que tiene que ir, si es que tenía que ir y era imprescindible su presencia, hubiesen ido. Eso pasaba en el siglo XIX. Además, esas fotos existen en el XIX. La sensación... Iban los alcaldes en el tren, la sensación era porque resulta... y cuando volvía también estaban esperando... Y todos coincidiremos que es absolutamente benéfica llevar 5 o 7 personas allí. Bueno, pues van aquí, que se quiere representar la unidad. Y además, la foto de aquí y en el andén se despide al que tiene que ir allí, si es que tiene que ir, que a lo mejor ni siquiera tendría que ir, pero bueno, a lo mejor tiene que ir, va y punto. O sea, lo de la foto a mí me parece que si se quiere escenificar, se escenifica, pero con un ahorro importante, porque entre una foto aquí que no hubiese costado ni siquiera dinero y los pasajes y todo eso, pero por eso te digo que eso yo coincido contigo que son ya cosas que no tienen ningún sentido y hablo por la experiencia de saber lo que es ir a Madrid. Desde la primera vez que yo fui a Madrid con algo relacionado con la política fue para lo del puente, la comisión que se creó entonces para la liberación del puente, Armando, todo eso. Bueno, tengo una anécdota curiosa de al pasar el escáner que entonces había que pasar. Que no pagaba ni una tapa. Que tenía una plantilla. Sí, que tenía unas plantillas metálicas. No te daban ni dieta. Entonces, no. Y ibas al bar y cada uno se pagaba lo suyo. Con la experiencia de eso. Ahora, segundo. No me parece mal. Tú, como tomas una Coca-Cola, tú. ¿Qué me ha llamado la atención? Pues mira, la atención. Me ha llamado también la atención en este proceso la contradicción que creo yo que existe entre el que por una parte se ponga de manifiesto la grandísima experiencia que ya había adquirida en la gestión de proyectos con fondos europeos desde el año 95,
quiere decirse que se reconocía que se había hecho un buen trabajo desde el año 95 por el equipo anterior y que la experiencia acumulada en esos años, y sin embargo que parece ser no se contase en principio demasiado, ni mucho ni poco, con los que tenían esa experiencia para hacer este tipo de proyectos, que es fundamental. Ahí sí me gustaría hablar yo, por tanto, creo que ahí hay una contradicción importante. Yo conocía a María Jesús Firmat y a la segunda que tenía, que eran unas personas de una valía extraordinaria. Entonces, y han cogido y la han quitado de en medio. No, pero quiero decir que hay una contradicción entre resaltar esa experiencia y luego prescindir de los que hicieron posible esa experiencia. Prescindir es un modo muy elegante, por tanto, y tercero, otra cosa que me llamó la atención, y creo que ha venido, no sé si se han enterado todavía de qué son estos proyectos, cuando la concejala de responsable decía: hemos reformado esto para que a Cádiz se le den los 15 millones que le corresponden. Sí. Ese criterio de que los 15 millones que le corresponden, no, Cádiz se presenta, el Ayuntamiento de Cádiz se presenta a un concurso en el que hay unos dineros limitados, hay unos baremos, y dependiendo de, aunque tú tengas una altísima nota, si hay otros que tienen más altísima nota por algo que tú, pues resulta que se llevan el dinero. Por tanto, no es el que nos tienen que dar el dinero que a Cádiz le corresponde, porque esto no es una subvención que se conceda arbitrariamente y tú digas, hombre, ¿por qué no se lo han dado a Cádiz? Entonces, creo que esto puede haber servido un poco de experiencia, para lo que tú muchas veces hablas, de que esa falta de experiencia hace, bueno, a ver si eso ha servido así, no ya para que mediante las alegaciones se reforme eso, que yo creo que ya eso es inamovible, sino para que el siguiente proyecto, el de los 140 millones a repartir ahora, que por tanto a Cádiz le corresponderán mucho menos de esos 15 que se preveían, pueda conseguir Cádiz ese dinero que de esos 140 le corresponden. Manolo, ¿y tú que conoces este tinglado un segundo? ¿Tú crees que el alcalde de Cádiz va a llamar a Jesús Firmat y le va a pedir perdón por haber hecho No, te voy a decir lo que va a ocurrir, te lo pronostico yo. Van a contratar una consultora. Los designios del señor son inescrutables. Pero la señora Firmat, tan competente y que ha hecho tan buen trabajo en Cádiz... Hazme caso, van a contratar una consultora. Rafael, porque se está, perdona, muy poco. Es que volvemos a lo mismo del tema infantil político. Pero hay que entenderlo. O sea, este nuevo equipo, que por supuesto no tenía pensado gobernar, sino tenía pensado estar en la oposición 4 años, no se ha podido formar ni siquiera en la oposición antes. Claro, visualizar que los técnicos que han sido importantes, y algunos estrellas, ¿no? Esta señora era estupenda, claro, pero es que han tenido una demanda permanente de los que los han votado, y yo, vamos, conozco casos, tú conocerás por dentro, que desde poco, ya meses antes de las elecciones, ya estaban amenazando a gente: vamos a cortarte la cabeza, vamos a cortaros la cabeza. Eso se ha hecho ahí, en ese, por gente, de alguna manera, bueno, con poca formación, con lo que tú quieras, pero ha creado un malestar. Entonces, ¿cómo explica, desde un punto de vista de cualquier otro partido, si hubiera sido el PSOE o el PP, si lo hubieran hecho? Porque lo lógico es decir, bueno, yo a este técnico, como estoy en este proceso, tengo tiempo para ir cambiando a alguien de mi color, si lo quiero hacer así, pero no fastidió la gestión. Ellos no tenían otras posibilidades, porque es que se lo pedían. Es decir, si hubiera sido María Jesús Firmat, o la que hubiera sido, hubiera estado a la cabeza, y hubieran estado los círculos, ¡ay, una casa esa persona ahí! Hubieran estado, entonces ellos, esa persona es súper por eso, valiosa. Que sigan aprendiendo. A Rafael. No, efectivamente, yo también coincido que la falta de experiencia es tremenda. Yo desde el principio dije, sí, lo decías tú, claro. personas muy preparadas y muy trabajadoras. 2 años. Cerca de 2 años tarda, porque no me imagino yo que cuando entran allí es el tema de los desahucios, lo inmediato, y alguien que le pregunte, oiga, que este año los EDUSI, ¿qué? Y de, ¿esto qué es? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Creen que no se han inscrito en el concurso del Falla. Ni tampoco las asociaciones de vecinos, me las imagino yo en la Plaza de San Juan de Dios, pregunta por el EDUSI, pregunta por los fondos EDUSI. Bueno, pues efectivamente yo creo que ya es una pieza que antes no estaba, que ahora está presente en las preocupaciones municipales y en el equipo de gobierno, y ha sido, yo creo que, por supuesto, en la revisión que haya no se la concederán y tendrá que ir tuve ocasión una cosa de lo que tú dices de la experiencia, fíjate tú, Rafael. Ayer hacía unas declaraciones el alcalde de La Coruña,
de las mareas. Y había, por lo que se ve, en Petit Comité había reconocido algunos errores. Por ejemplo, disminuir el número de asesores. Se había dado cuenta que disminuir al nivel que había disminuido el número de asesores con el trabajo que él reconocía ahora, después de llevar un año y pico en el ayuntamiento, y decía, y ofrecer 35.000 euros al año a un asesor que de verdad sepa, él hacía la diferencia entre asesor y una persona que pueda hacer eso, dice, es imposible. Y lo dice el alcalde de La Coruña de Las Mareas, cercano al actual movimiento de Podemos. Un minuto nada más. Dedicatoria, estamos ya en estamos en dedicatoria. Dedicatoria, a ver si se me vaya una. Bueno, no, saca el iPad estamos en, como diría un amigo mío, estamos en modo hostelería. Sí. Y primero felicitar desde aquí a Gonzalo Córdoba por su Premio Nacional de Hostelería y a toda la familia, porque bien conocido por todos y merecedor, porque el emblema tanto de Cádiz como de la buena cocina ha sido en parte gracias a él. Y después a otro buen amigo, que su restaurante en Chiclana se llama El Farito, no tiene nada que ver con el grupo, que está en Chiclana, que se llama Juan Carlos Morales, que tiene una comida espléndida, os la recomiendo, una capacidad de nuevos platos estupendos, y también lo animo estupendamente a que continúe. Yo quisiera una dedicatoria, soy el segundo, ¿no? Yo quisiera dedicarle este programa también a María Jesús Firmat. Espero que el alcalde, en un ataque de lucidez, la llame y por lo menos le pregunte qué han hecho mal, y como primer paso para restituirla a su sitio. Yo también me he mandado un recuerdo, ya que cerraron la peluquería Galvez del Corte Inglés. He tenido que empezar a ir a la calle Isabel la Católica, a la peluquería Rafael. Muy bien. Es un clásico de toda la vida. Un clásico de toda la vida de Cádiz. ¿Y tú? Y dice él que se tiene que ir a Huelva a aprender a pelar. A pelar gambas. Pues bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo día. Agradecer a Rafael Garófano, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Agradecerles a todos ustedes por habernos prestado atención. Nos vemos dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.